Feliz sábado a todos en esta mañana, hermanos. Es una verdadera bendición poder estar en la casa del Señor. Yo he pasado una semana bastante difícil, estuve bastante enferma. Si me preguntan cómo me siento hoy, les diría que me siento como si me hubiese pateado una mula. Así que, cuánta confusión, ¿verdad? La otra patada de mula la agarré de un miembro de iglesia que me dijo que era fariseo yo, simplemente porque estamos enseñando en la escuela sabática que el Espíritu Santo es una persona de la deidad. Difícil de creer, ¿verdad?, que a estas alturas, personas que hemos estudiado el Evangelio, no podamos entender esos puntos de vista. Importante que estudiemos. Y en ocasiones anteriores, yo he tenido el privilegio de hablar sobre libertad religiosa. Pero en el día de hoy, la situación es un poquito más alarmante. Cuando nosotros hablamos de libertad religiosa y derechos civiles, especialmente a consecuencia de lo que sucedió la semana pasada, donde miles de personas quedaron varados en el aeropuerto sin poder moverse. Muchos de ellos fueron arrestados, esposados, llevados a puestos de detención. Personas que no habían cometido ningún delito, sus visas estaban en orden. Y la única razón para tomar esta acción, básicamente, pues que pertenecían a un grupo minoritario religioso, la religión musulmana. Nuestra conferencia también tiene un departamento de libertad religiosa, que vamos a ver dentro de unos momentos, pero vamos primero, luego de darle la bienvenida a todas las visitas, todos los que están aquí, la esposa del pastor que está presente, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar. Te suplico, oh Padre Santo, que en este momento toques mis labios con un carbón encendido y no sean mis palabras las que salgan de mi boca, sino las tuyas. Conociendo el tiempo en que vivimos, Padre Celestial, abre nuestros corazones para que podamos, Señor, asimilar las palabras de tu Santo Evangelio y también compartirlas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Se respetarán nuestros derechos. Es algo que gritan muchas personas. El 28 de enero, la ofrenda suelta pasó a el programa de libertad religiosa. Es un departamento dentro de nuestra asociación. Y mientras nosotros estamos aquí cómodamente sentados en nuestras bancas, si nos da frío tenemos calefacción, si nos da calor tenemos aire acondicionado, tenemos un techo. No solamente eso, cuando salimos de aquí podemos ir y compartir con otras personas lo que hemos aprendido. Podemos libremente repartirles centinelas, dar estudios bíblicos. Pero ¿sabían ustedes que nosotros somos una minoría en el mundo? Yo no sé cuántos de ustedes escucharon esta mañana el misionero, que el pastor de Gracia nos estuvo hablando del caso de Rosa en Polonia. 3/4 partes de la población mundial viven en lugares donde la libertad religiosa no existe. Para que vean esto en perspectiva, mírenlo aquí. En este círculo, solamente la parte que está en blanco son las personas que tienen el privilegio de poder expresarse libremente en cuanto a la religión se refiere. Y cuando nosotros vemos esto, decimos, wow, pero estamos en el siglo XXI. ¿Cómo es posible que eso esté sucediendo?
no solamente está reprimida la libertad religiosa en estos lugares, las personas que quieren ejercer una religión que no es promovida por el Estado pueden ser severamente castigados. Algunos de ellos inclusive pueden perder la vida. Muchas de estas personas han tenido que huir de sus países. Y no estamos hablando aquí solamente del gobierno, que ha tomado la prerrogativa de establecer en qué es lo que usted quiere creer. Pero estamos hablando también aquí de la familia. Fíjense que en el caso del misionero, del cual estaba hablando el pastor de Gracia esta mañana, fue la familia de la muchacha la que le dijo, como te bautices en esa religión, no vas a tener más ningún tipo de ayuda económica de parte nuestra para tus estudios. O sea que la situación es bien tensa en estos lugares. La Comisión de Derechos Civiles y Libertad Religiosa a nivel mundial ha tratado de lidiar específicamente con las personas que están siendo perseguidas, las personas que están siendo encarceladas. Ustedes han visto en las noticias recientemente cómo iglesias en India, en Pakistán y en estos lugares, porque el cristianismo básicamente está prohibido en estos lugares. Y claro está, la obra avanza, porque el Señor tiene maneras de que su palabra se siga esparciendo. Fue la promesa, ¿no es así? Así que nosotros tenemos que tener la fe de que el Señor, a pesar de esto que estamos viendo aquí, va a cumplir su promesa. Y déjenme decirle una cosa, nosotros hemos sido comisionados, pero Dios su palabra y su promesa la cumple con nuestra ayuda o sin ella. ¿Qué papel juega la libertad religiosa en estos días de la historia, en el cumplimiento de las profecías? Es algo que nosotros debemos considerar. Porque a medida que la batalla se acrecienta y se va cerrando el campo, fíjense, la línea divisoria entre el poder civil y el poder religioso es bien fina y cada vez se va cerrando más. ¿Y qué poder juega la libertad religiosa? Lo vamos a ver. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes que los fariseos y los escribas siempre estaban tratando de entrampar a Jesús y le buscaban situaciones que eran hasta ridículas, situaciones bien difíciles? Pero en esta ocasión, en Mateo 22, 17 a 21, le preguntan, dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César? Fíjense, piensan ustedes en esto, tienen ese grupo de personas ahí, ya ustedes saben lo que ellos tienen en su mente. Están tratando de entrampar a Jesús, están tratando de meterlo en problemas con el gobierno. Y le vienen con esta pregunta, si es lícito dar tributo al César. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme una moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que no le contestó ni que sí ni que no. Simplemente le dio a entender que nosotros tenemos responsabilidades para con César de la misma manera como tenemos responsabilidades para con Dios. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En el marco profético,
La Iglesia Adventista siempre ha mantenido una posición historicista. Nosotros vemos que en Apocalipsis 13:11, no tenemos tiempo para hablar, claro está, de comparando Daniel con Apocalipsis aquí, pero les recomiendo que esta tarde cuando lleguen a su casa, lean Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13 completo. En visión, él vio esta bestia que se levantaba de la tierra. Vamos a ver las demás bestias, si ustedes se acuerdan, ¿de dónde se levantaron? ¿Y qué significaba el mar? Pueblos, ¿verdad? Sin embargo, esta se levantó de la tierra solita. No estaba peleando con nadie. Un lugarcito aislado. Bueno, no solamente se levantó de la tierra, sino que el apóstol describe a esta bestia teniendo 2 cuernos de cordero. La palabra cordero en el libro de Apocalipsis se menciona 29 veces. De las 29, 28 se refiere a Cristo Jesús. Una sola vez se refiere a esta bestia. Quiere decir que esta bestia en su comienzo tenía características como las de Cristo. Más sin embargo nos dice que iba a hablar como dragón. Quiere decir que esta bestia iba a cambiar su personalidad. En sus orígenes, los Estados Unidos de Norteamérica fue formado por peregrinos que venían huyendo de la persecución, específicamente buscando un lugar donde ellos pudieran servir a Dios libremente, sin la represión que había en la Edad Media ya en los países europeos. Pero cuando la nación se formó en el tiempo de la colonia, ellos todavía no se habían desprendido de esas ideas que traían y había persecución. Las personas eran obligadas a ir a la iglesia en domingo. Si no iban en domingo, primero le llamaban la atención. Después, si seguía con su negativa de ir a la iglesia, le daban una paliza. Y si seguía con su negativa, podía ir a la cárcel. O sea que en ese tiempo de la colonia, todavía no se habían desprendido de esas ideas que traían. Más sin embargo, cuando llegaron personas como Roger Williams, el fundador de Rhode Island, que cuando llegó originalmente se estableció en la bahía de Massachusetts, y él fue el que comenzó a hablar sobre la libertad religiosa, que el gobierno no debe entremeterse en la manera como las personas le sirven a su Dios o buscan de su Dios, sino que debe haber una separación total entre el Estado, el gobierno es gobierno y la iglesia es iglesia. ¿Y sabe lo que pasó con Roger Williams? Lo iban a matar por haberse puesto a predicar de esta manera. Tuvo que huir en un invierno a pie, frío, nieve fuerte, hasta que llegó a Rhode Island. Y ahí fue donde él se estableció y donde se formó esta colonia de personas que tenían una separación total y completa entre la iglesia y el Estado. Por eso es que la capital de Rhode Island se llama Providence, Providencia. Luego que se formó la república, que ellos se compenetraron más en esta línea de pensamiento, el Estado separado completamente de la iglesia. Entonces vino lo que se conoce como The Bill of Rights, o la Carta de los Derechos, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, con la cláusula del establecimiento, que lee de esta forma: el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. Fíjense,
No dice que no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión, o no, de religión, punto. No hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión, ni que prohíba su libre ejercicio o que restrinja, esta es la parte civil, la cláusula del establecimiento, o que restrinja la libertad de expresión o de la prensa o del derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente. No hay en el mundo, hermanos, un país que tenga una distinción tan clara entre la separación de iglesia y Estado. Fíjense ustedes, ¿cuántos hay aquí que son mexicanos? A pesar de que México, después de la Revolución de Zapata, dice que ellos establecieron una separación completa entre iglesia y Estado. Sin embargo, es bien curioso notar que en México las iglesias todas pertenecen al Estado. Y ningún pastor adventista puede ir allí a bautizar a una persona. Así que, pero aquí no, aquí se determinó que iglesia es iglesia y Estado es Estado. Son dos puntos de vista establecidos por Jesús cuando dijo dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una nación fundada en principios divinos, que poco a poco, tristemente, esto ha ido cambiando y claro está, en el marco profético, nosotros vamos a ver más de esto. Hasta yo diría fue como hasta los 1960 por ahí. Los predicadores bautistas que han dominado el ámbito religioso habían mantenido este punto de vista bien estricto, separación de iglesia y Estado. Mas, sin embargo, por ahí por el 1960 ocurrió algo que la revolución de los hippies, y empezaron movimientos bien liberales, la aprobación del aborto, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue donde la iglesia tomó otras pautas y dijo, no, es hora de que nosotros establezcamos nuestros puntos de vista. Es hora de que nosotros también comencemos a entrar en la política. Y ahí fue donde nosotros vemos personas o predicadores como Jerry Falwell, Tim LaHaye, Robert Patterson, y estas personas que inclusive tuvieron sus partidos políticos, el Christian Coalition partido, también Jerry Falwell fue el que fundó el famoso Christian Morality, moralidad cristiana, y ellos comenzaron a influenciar cada día más, tratando de establecer su influencia en la política. Y este paso ha continuado poco a poco, pero seguro, hasta que nosotros hoy día vemos unos cambios en la política que nos dejan espantados, ¿verdad? Nos deja qué es lo que está pasando. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué nosotros nos hemos ido de un extremo al otro? ¿Por qué tenemos un presidente como Donald Trump? Que muchos lo quieren, otros no. Pero una de las razones principales, y quizá, y todas estas cosas las ponemos en el marco profético, es que nos damos cuenta cómo el pueblo está airado. El pueblo está airado. La Comisión Federal de Comunicaciones declara
que entre los 5 y 14 años el niño o niña americano promedio es testigo de la destrucción violenta de 13.000 seres humanos en la televisión. Un subcomité del Senado de los Estados Unidos reveló que en una década la violencia que se ve por TV aumentó a un nivel alarmante y la delincuencia en la vida real creció un 200%. Películas en video demasiado horribles como para mencionarse llenan las recámaras y las mentes de los jóvenes. Todos estos son factores que han hecho que las personas digan, tenemos que entrar en el ámbito religioso. El pueblo a cualquier costo quiere un cambio. En un año, en Estados Unidos se gastaron $4 billones en pornografía, asesinatos, rechazo a los ancianos, abuso a mujeres, niños y aún bebés, millones de adictos a sustancias químicas. Todo tipo de vicio se practica abiertamente sin ningún freno. No nos debe extrañar esto porque fíjense, esto está profetizado. En 2 de Timoteo 3:1 al 5 está bien claro que también debes saber que en estos días, que los postreros días vendrán días y tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Fíjense ustedes, la Biblia ya nos advierte de que en el tiempo del fin nosotros vamos a ver, no nos debe sorprender, vamos a ver este tipo de situación. Claro está, es triste cuando esto sucede en nuestro entorno. Y por alguna razón, las personas siempre tienen la tendencia a culpar a los gobiernos, ¿verdad? El gobierno es el que tiene la culpa. Así que vamos nosotros a ser los que podamos tomar el mando. Vemos nosotros cómo sigue cerrándose la brecha entre la separación de Estado e Iglesia. Miren esto, hermanos, recientemente en el estado de Carolina del Sur, cuando el representante estatal Anderson en audiencia legislativa presentó sus demandas para imponer una ley dominical para mejorar el estado de la sociedad, recibió fuertes aplausos. Wow. Fíjense, ahorita hablamos de grupos minoritarios. Estábamos hablando de los musulmanes. Recuerden que los guardadores del sábado también somos un grupo minoritario. Así que ya estos movimientos han empezado. Hay movimientos modernos también como el The Lord's Day Alliance, donde ellos, este grupo, está fomentándole a sus miembros que escriban cartas a los gobernadores, alcaldes, congresistas y al presidente de los Estados Unidos y que le hablemos a nuestros representantes en el gobierno para que usen su influencia para implementar leyes dominicales que sean constitucionales. Y aquí es donde viene el punto interesante, porque muchas personas cuando escuchan a los líderes de libertad religiosa hablar, dicen, no, pero eso aquí no va a pasar. En los Estados Unidos de Norteamérica eso no puede pasar porque eso es incompatible con la Constitución de los Estados Unidos. Cuando nosotros pensamos en esos términos debemos mirar atrás un poquito a la historia, porque esas cosas ya han pasado. Y la razón por la cual han pasado es porque hay un elemento que tiene nombre y apellido, que se llama el bien común. Y cuando el gobierno determina
que hay que hacer algo por el bien común, mire, no importan derechos religiosos, no importan derechos civiles, todo eso se va al piso. Un dato bien interesante en la historia, este hombre, Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, cuando Estados Unidos estaba en guerra con Japón, con Alemania, ellos querían inventar un arma que pusiera fin a la guerra, un arma que nadie más tuviera, un arma letal que barriera con todo el asunto. Reunieron un grupo de físicos, biólogos, químicos, todos los científicos de quienes le pudieron echar mano a ellos. De hecho, trajeron algunos de Inglaterra y se los llevaron a Los Álamos, en Nuevo México, pero también aquí en Tennessee tuvieron un lugar bastante extenso donde ellos estaban trabajando con el uranio y el plutonio que iban a utilizar para la bomba. Pero lo interesante de todo esto es que mientras ellos trabajaban en su bomba, ellos estaban buscando lugares donde explotar estas bombas porque tenían que probarlas primero. Y uno de los lugares que escogieron fue en el estado de Nevada. Encontraron un lugar ahí que era bastante desértico y dijeron, este está perfecto, pero había un pequeño problema. Ahí había gente viviendo ahí. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, no, pues vamos a sacarlos de ahí. Tristemente, la mayoría de las personas que estaban viviendo ahí eran indios, nativos americanos. Siempre la soga parte por lo más finito, ¿verdad? Fueron llevados a reservaciones, removidos de sus tierras. La explosión de las bombas comenzó de una forma indiscriminada a tal punto que la ola por el aire, claro está, de radiación llegó al estado de Nueva York. Muchas personas empezaron a enfermarse, perdieron sus ganados, pero había que terminar la guerra. Cuando la primera bomba explotó en Hiroshima, automáticamente murieron 80,000 personas, hombres, mujeres y niños inocentes. 2 días más tarde cayó la de Nagasaki, murieron 70,000. Quiere decir que en un periodo bien corto de tiempo murieron 150,000 personas inocentes. Pero la guerra se terminó. Más adelante, claro está, Estados Unidos, pues con un arma tan potente, pensaba que ya nadie más iba a querer hacerle la guerra, pero ¿cuándo fue su sorpresa? Cuando se dieron cuenta de que Rusia no solamente tenía ahora la bomba atómica, sino que tenía la de hidrógeno también. Y siempre tiene que haber un chivo expiatorio, así que Oppenheimer fue acusado de espía, de espionaje, junto con otros 2 científicos y fueron despachados. Así que esto, en ese tiempo, mientras estuvo llevando a cabo esa guerra, ciudadanos americanos, escuchen esto, ciudadanos americanos de descendencia japonesa fueron puestos en reservaciones, fueron removidos solamente porque eran descendientes de japoneses. Una cosa muy triste. Fueron removidos, sus derechos se le violaron completamente. O sea, cuando nosotros nos ponemos en este dilema del cual ellos hablan, donde ellos hablan del bien común, ¿dónde van a parar los derechos civiles? ¿Dónde va a parar la libertad religiosa? Las personas están airadas. Hoy día, una de las razones por las cuales muchas personas en estas elecciones pasadas, bien interesante el artículo que publicó el Philadelphia Trumpet,
respecto a la elección de Donald Trump. Una de las razones es porque él prometió que iba a, bueno, básicamente está interfiriendo, ¿no?, con la libertad religiosa. Pero fue una de las razones porque durante la administración anterior, empleadores fueron obligados en contra de sus creencias religiosas a pagar pólizas de seguro médico a sus empleados que cubrieran por abortos o por drogas abortivas. Hobby Lobby, la cadena Hobby Lobby, puso una demanda en las Cortes Federales donde ellos reclamaron que ellos no iban a pagar por ese tipo de cuidado médico porque violaba sus derechos civiles porque estaba en contra de su religión. Bien interesante porque Hobby Lobby ganó la demanda. Todavía hay algunos otros que están litigando en este sentido. También pastelerías, fotógrafos, decoradores han sido obligados a violar sus convicciones cristianas para no ofender a parejas gay. Uno de los casos más tristes es el de Aaron y Melissa Klein. Tienen una pastelería en Oregón y esta pareja de jóvenes lesbianas le pidió un pastel, pero ellos le indicaron respetuosamente que ellos realmente no hacían pasteles para este tipo de celebración porque estaba en contra de sus principios cristianos. Había muchas pastelerías más en Oregón, pero ellos en lugar de hacer eso decidieron poner una demanda. Lo más interesante es que el magistrado en el estado de Oregón que vio el caso decidió que él quería dar una lección a Melissa y a Aaron y los hizo que pagaran $135,000 de fianza a la pareja de jóvenes. Y él mismo lo dijo que esto era para darle un escarmiento para que no lo volvieran a hacer. En violación de sus derechos civiles y de su libertad religiosa. Todas estas cosas son las que han hecho que las personas desarrollen esa rabia. Y nosotros sabemos que esto está también profetizado. ¿Sabían ustedes que si yo estuviera ahorita, nosotros estamos estudiando el grupo pequeño, un librito que se llama Vuelta a Sodoma. Vamos a suponer que yo estuviera allá en el salón donde los jóvenes se reúnen y que yo estuviera en el estado de Iowa o el estado de Massachusetts y estuviera hablando de este tema. ¿Sabrían ustedes que yo podía ir presa? Un magistrado tiene que ser el que determine si lo que yo estoy hablando es lo que ellos le llaman bona fide o no. Y basado en eso, ellos determinan si yo puedo coger cárcel o no. En los Estados Unidos de Norteamérica, la libertad religiosa poco a poco el gobierno ha ido interfiriendo. En las palabras de un comentarista, con toda seguridad los Estados Unidos se tropieza hacia el precipicio final, dirigiéndose por un camino decadente de inmoralidad, sigue adelante con ímpetu creciente hacia el punto donde no podrá dar marcha atrás. El Departamento de Libertad Religiosa de la Asociación Adventista nos dice lo siguiente: la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree fuertemente en la libertad religiosa para todas las personas. La conciencia de una persona, no el gobierno, debería dictar sus elecciones en adoración o de falta de ella. ¿Cómo se van a presentar las cosas? Hermanos,
Cuando Noé y su familia entraron al arca, una puerta se cerró. Esa puerta no podía ser abierta, ni por los de afuera ni por los de adentro. Se cerró. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, se cerró la puerta, hermanos. Nosotros no nos vamos a enterar. Fíjense que nos dice bien claro ahí que la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, la vida continúa. Ellos siguieron sus quehaceres diarios como si nada estuviese sucediendo. Eso mismo va a suceder cuando Jesús salga del lugar santísimo. Las cosas seguirán igual que si nosotros no nos vamos a enterar. Pero ya se cerró la puerta. Nadie puede entrar ni nadie puede salir. Ese verso que leímos esta mañana, que leyó el pastor del libro de Esther, es un verso muy significativo porque fíjense, nos dice al final del verso 14, ¿quién sabe si precisamente para esta ocasión semejante has llegado a ser reina? ¿Quién sabe? Y nosotros no, ¿quién sabe? Nosotros lo sabemos, que para un momento como este, en el momento que estamos viviendo, nosotros hemos sido llamados para dar el mensaje final. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ay, hermanos, cómo nosotros deberíamos estar proclamando este mensaje. No queda mucho tiempo. Ya vemos una de las últimas cosas que iba a suceder. Iba a ser que esta nación iba a hablar como dragón y le iba a dar al dragón el poder, como está establecido en el libro de Apocalipsis, en la profecía. Fíjense que la profecía se ha ido cumpliendo al pie de la letra y va a culminar con la llegada de Cristo en las nubes de los cielos. Hermanos, ya es hora de que nosotros agarremos esos centinelas, toquemos puertas, enviemos cartas, hagamos llamadas telefónicas. Mira alrededor, ¿quién faltó esta mañana? ¿Quién no vino a la escuela sabática? Porque si no podemos atender a los que ya están aquí, ¿cómo vamos a atender a los de afuera? Ya esta nación está hablando como dragón, tristemente. Y lo digo con mucha tristeza, porque esta posiblemente es la nación más grande que se ha levantado en el planeta. No porque son más lindos, no porque es un país más bonito que los demás, porque fue fundada en principios que son de Cristo Jesús. Iglesia es iglesia y Estado es Estado. Esta tarde, hermanos, yo les invito, léanse esos 2 capítulos, Apocalipsis 13 y Daniel 7. Meditemos en estas cosas, veamos lo que está sucediendo, nos debe llamar la atención. Estamos viendo cómo los derechos civiles de personas inocentes. Esta semana a mí me partí el alma cuando yo vi padres llorando, abrazando a sus niñitos en el aeropuerto, y madres que se les impedía venir. Muchos de ellos fueron esposados. Qué cosa más triste. Hablará como dragón. Pidámosle a Dios en estos días de la historia que nos podamos mantener en pie, porque nosotros todavía no hemos visto nada. Si creemos que estamos viendo cosas extrañas, mira, hermanos, todavía no hemos visto nada. Oremos por una doble porción del Espíritu Santo para que podamos mantenernos en pie, y sobre todo vamos a tomar la iniciativa de llevar el pan de vida a aquellos que perecen. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. Tú nos prometiste el Consolador. Oh Padre Celestial, qué gran promesa,
Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu en estos días de la historia y ayúdanos a mantenernos firmes hasta el fin. Bendícenos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. El grupo de canto, quisiera que por favor nos ayudaran a interpretar el himno 316, hermano. Puestos de pie. Puestos de pie, hermanos. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan las cantas de luz, tributando eterno olor al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Amén. Hogares, que todo lo que hagamos durante el resto del día sea para tu honra y gloria. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Jesús, por tu compañía en este santo día. Amén. Amén.